Muy bien, pues buenas tardes a todos. Una nueva edición de nuevo webinar de la comunidad Emocionándote, sintiendo, compartiendo y gestionando emociones. Hoy vamos a hablar sobre un tema pues, bastante interesante que, bueno, comentó la compañera Carmen María, que la tenemos aquí presente hoy, y que quería hablar sobre la paciencia. Ya empezamos a hablar un poco el otro día y vamos a profundizar más sobre este tema. En el próximo webinar hablaremos sobre las parejas, ¿no? Sobre las relaciones en general y en particular en las parejas, tanto si tienes pareja como si no. Y bueno, ya sabéis que normalmente nosotros estamos moviéndonos desde la perspectiva del trabajo interno. Nosotros decimos que dentro del Instituto Tomo Conciencia decimos que todo es interior, ¿no? Que todo es interno y que al final todo lo que pasa afuera pues es digamos, una visión de lo que nos está pasando dentro y que muchas veces pues, no nos damos cuenta de esto, ¿no? Y eso pues, se aplica a cualquier cosa, a la paciencia, a las relaciones y a cualquier otro ámbito. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a trabajar con este webinar. Aquí estamos viendo que decíamos que al contrario de lo que solemos pensar, pues la paciencia no es aguantar, ¿no? Que es una definición bastante extendida, ¿no? De la perspectiva. La gente, bueno, yo no tengo paciencia porque yo no aguanto, ¿no? O decir, no, yo tengo mucha paciencia porque estoy aguantando, pero en el fondo estoy sufriendo, lo estoy pasando mal y por lo tanto esto no tendría ningún sentido, ¿no? Una conocida frase que yo siempre escuché hace mucho tiempo, ya lo leí, o yo no sé, o que yo digo, ¿no? La paciencia es la ciencia de la paz. Creo que lo hemos escuchado todos, poco que lo habremos leído en alguna parte. Y bueno, lo que vemos con esto de que es la ciencia de la paz significa que al final es la ciencia de saber mantenerse en paz, por decirlo de esa forma, ¿no? O sea, si tú quieres ser paciente, tienes que mantenerte tranquilo o tranquila. Y si no te mantienes tranquilo o tranquila, pues obviamente pues, no tienes paz, ¿no? Esa es un poco la idea de todo esto. Bueno, entonces, ahora ya sí, vamos a continuar con la presentación en sí. Y como siempre, si queréis preguntarme algo, pues podéis interrumpirme. Y si no, al final pues, haremos algunos comentarios sobre lo que vamos a ver. La he hecho muy cortita, muy dinámica, aunque yo siempre digo eso, vamos a ver cómo me sale hoy. Vale. Bueno, pues primero vamos a empezar por la definición, que me gusta empezar por las definiciones, ¿no? En la definición hablamos de definición de paciencia. Y aquí vamos a hablar de la capacidad humana de sobrellevar situaciones molestas, difíciles o adversas sin alterarse o perder la calma, con el fin de conseguir una meta, objetivo o acción oportuna. Es decir, si os dais cuenta, es una capacidad. Es decir, todo el mundo, como es humana, todos los humanos la tenemos. Todos tenemos paciencia. Lo que ocurre es que, como todo, pues hay que practicarla y sabemos, y la problemática aquí, y luego lo veremos ahora en otras definiciones, es el lenguaje, ¿no? El lenguaje coloquial. Ya sabes que nosotros tenemos una formación que se llama la magia de las palabras y ahí vemos precisamente esto, ¿no? Vemos que como la forma que tenemos de relacionarnos con los demás, las formas con las que nos expresamos, lo que escuchamos cuando somos jóvenes, cuando somos pequeños, de nuestras familias, de las personas de nuestro entorno, muchas veces nos confunde a la hora de saber cómo tenemos que actuar o cómo podemos actuar para sentirnos mejor en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos viéndolo, pero al final es sobrellevar significa decir que yo no me altero, no pierdo la calma y por lo tanto, como estoy tranquilo, pues lo llevo bien, ¿no? Esa es un poco la idea de todo esto. Ahora vamos a ver desde esta perspectiva que dice, al final el fin de la paciencia es conseguir una meta, ¿no? Un objetivo o tomar la decisión o la acción oportuna, podríamos decir, porque esto es muy importante a la hora de tomar decisiones, ¿no? Estamos constantemente tomando decisiones, pero no todas son conscientes, la mayor parte de ellas son no conscientes. Se calcula que tomamos unas 35.000 decisiones al día, lo hemos comentado otras veces, y al final dentro de esas decisiones, pues nosotros decimos que aproximadamente al día podemos tener un máximo de 100 decisiones más o menos conscientes, ¿no? Dependiendo del día y de lo que vayamos a hacer, ¿no? Y depende del trabajo que tengamos y este tipo de cosas. Pero esas decisiones que tomamos, también hemos hablado muchas veces de la fatiga de decisión, pues esta fatiga de decisión viene precisamente porque cuando tenemos que tomar decisiones sobre algo que no está automatizado, esto nos cuesta trabajo, ¿no? Nos quita energía, ¿no? Entonces, al final, el estar tranquilo a la hora de tomar una decisión nos facilita la toma de decisión y al menos que haya la mínima fricción a la hora de quitarnos energía el hecho de tomar esa decisión. Muy bien, vale. Entonces, continuamos. Vamos a otras decisiones. Cuando hablamos, perdón, otras definiciones, yo decisiones. Otras definiciones. La primera definición que vamos a ver es
son definiciones que están en la RAE, en la Real Academia de la Lengua, quiere decir que no es una cosa que yo me estoy inventando, lo podéis ver ahí y buscar ahí. Y esto nos da una idea muy clara de, con estas definiciones que da la RAE, cómo la gente está confundida con lo que es la paciencia y la forma de afrontarlo, sobre todo, ¿no? Primero dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Bueno, utiliza la palabra padecer y soportar algo sin alterarse. Si yo tengo que soportar algo y no me altero, pues entonces me suena raro, ¿no? Si tengo que estoy padeciendo algo, alguien que padece algo es alguien que lo está pasando desagradable, está pasándolo mal. Y esto sin alterarse, se supone que esto se refiere a que no reacciona, que no se vuelve reactivo, como que lo lleva por dentro, como cuando decimos llevar la profesión por dentro, ¿no? Pero la definición en sí pues ya está un poco alterada con respecto a lo que nosotros nos queremos referir en este seminario, ¿no? La segunda definición también de la RAE dice la capacidad de hacer cosas pesadas o minuciosas, ¿no? Es decir, un trabajo que sea muy pesado o muy minucioso, ya también la propia definición lleva error, porque dice que es pesado y que un trabajo sea minucioso, me vale, pero un trabajo pesado no se refiere a que pese mucho, se refiere a que nos pesa mucho. Y si es un trabajo que nos pesa mucho, significa que no lo estamos disfrutando. Por lo tanto, este no sería correcto. Lo correcto sería la capacidad de hacer cosas minuciosas. Y volvemos a lo de siempre, ¿no? Todos tenemos la capacidad de hacer cosas minuciosas, sobre todo las que nos gustan. Si a nosotros nos gusta mucho, yo recuerdo cuando era pequeño jugaba mucho a los soldadillos estos, y no jugaba a hacer las batallas, jugaba a colocarlos, ¿no? Como muchos de nosotros, si no a jugar a las muñecas, a jugar a cualquier otra cosa, ¿no? Y recuerdo que me pasaba horas colocando los muñecos. Y luego cuando terminaba de colocar los muñecos, pues ya me decía mi madre, venga a comer. Y al final tenía que recógelo todo. Y nunca terminaba la batalla, ¿no? Siempre estaba con los muñequitos. Entonces podríamos decir que yo tengo paciencia en ese sentido. Pero la realidad objetiva aquí es que estamos hablando de estoy haciendo algo que estoy disfrutando. Y cuando una persona está disfrutando de algo, está en ese estado de flow, en ese estado de fluir, en el que para mí no es pesado bajo ningún concepto. Por lo tanto, esta definición a mí me raya un poco dentro de la RAE, ¿no? El tema pesado que ya es un juicio. Ahora, que es minucioso, que lleva tiempo o que es de mucho detalle, eso sí me valdría, porque eso es algo más objetivo. Mientras que pesadas es algo más subjetivo. Bien. Tercera definición de la RAE, la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Bueno, esto sí me vale. La cuestión está en que cuando hablamos de una facultad, hablamos de igual que una capacidad o una habilidad de saber esperar. Claro, esperar parece también aquí que estamos hablando de como que no estamos de brazos cruzados. En realidad las personas que desean algo mucho para no tener que estar de brazos cruzados, pues están haciendo otras cosas. La vida sigue, ¿verdad? Es decir, estamos en la salita del médico y nos cogemos una revista o nos ponemos con el móvil o simplemente escuchamos música o podemos hacer otras muchas cosas. No significa que estamos ahí atentos, parados, ¿no? A que lleguen las cosas. Podríamos meditar, podríamos trabajar con técnicas de relajación, que es una de las posibles soluciones que damos en este webinar. En fin, al final de lo que se trata es que cuando yo deseo algo mucho, estoy constantemente en el futuro y por lo tanto, en el momento en el que yo me estoy alejando hacia el futuro, lo que está produciéndose en mí es una inquietud. Ya sabéis que nosotros estamos siempre tranquilos cuando estamos en presente. En el momento que ya no estamos en presente, automáticamente estamos en pasado o en futuro y automáticamente se produce una inquietud. Hay una reacción física en el cuerpo que genera inquietud. Esa inquietud es un malestar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que un niño está aburrido o un adulto está aburrido, significa básicamente que estamos, digamos, incómodos con nosotros mismos en ese momento, que ese niño o ese adulto esté incómodo consigo mismo o consigo misma para esperar eso que está esperando, ¿no? Si yo estoy aburrido, cuando digo pues, de niño, mamá, me aburro, ¿no? Es que yo lo que estoy pensando, la inquietud que tengo a la espera de algo, por ejemplo, a la hora de la comida, o de poder salir al parque con mi amigo a jugar o cualquier otra cosa, en lugar de estar leyendo un libro o hacer cualquier otra actividad que me mantenga entretenido, al final me quedo como pensando, estoy en mis propios pensamientos. Entonces voy a sentir mucho más fácilmente las percepciones físicas de inquietud y por lo tanto pues me voy a sentir mal, ¿no? Y esto es el aburrimiento, sentirse mal con uno mismo. Otra de la última definición de paciencia, según la RAE, ¿vale? Es lentitud para hacer algo. Este me ha hecho gracia porque al final cuando decimos el tío va muy lento cruzando el paso por el coche, ¿verdad? A todos nos ha pasado, ¿no? Y pasa alguien en el paso de cebra y va a paso de... No hay un semáforo, solo hay un paso de cebra en la que tienes que ceder el paso, ¿no? Y va súper despacio, ¿no?
Y entonces dices, qué paciencia, ¿no? O alguien que va por delante en el coche muy lentamente, a lo mejor la velocidad de la vía es 30 kilómetros por hora o 40 kilómetros por hora, o de 80, ¿no? Y va muy lento y no puedes adelantarlo porque es una calle de una sola vía en la ciudad, ¿no? Entonces dices, qué lento va, ¿no? Y entonces parece como que me incomoda esa lentitud. Por lo tanto, me ha hecho gracia porque no creo que esto sea paciencia, ¿no? Lentitud para hacer algo, alguien que hace algo de forma lenta, en ningún caso es una persona paciente. Otra cosa es cuando hace la gente, alguien, por ejemplo, alguien que es perfeccionista o que le gusta tener las cosas muy bien hechas y le dedica mucho tiempo, y esto tendría que ver más con algo ser minucioso, ¿no? Ser minucioso sería dedicarle el tiempo a dejar las cosas perfectas o perfectas según mi propia visión subjetiva de las cosas, ¿no? Así que tampoco me valdría esta última definición de la RAE, ¿no? Pero bueno, me hace gracia cómo la RAE pues, genera sus propias definiciones y a recordar que la RAE genera definiciones en función de las conversaciones coloquiales que tenemos normalmente, ¿no? Entonces, lo que se escucha en la calle, el cómo nosotros expresamos las cosas, es como lo definen, pero en realidad esto no define la paciencia como tal, ¿no? La única es un poco la facultad de saber esperar cuando se desea mucho. Y tampoco es esperar, es ponerte a hacer otra cosa, que puede ser algo interno o puede ser algo externo, pero no estar en el futuro, al fin y al cabo, ¿no? Sino estar haciendo algo aquí, ahora, en el presente. Muy bien, seguimos. ¿Qué es lo contrario de la paciencia? Lo contrario de la paciencia. Me ha hecho gracia este dibujo, ¿no? Que he puesto aquí de este hombre tirando del minutero del reloj porque tiene prisa, porque llegue la hora, ¿no? Bueno, pues lo contrario de la paciencia es la impaciencia, por supuesto, ¿no? La cual se manifiesta en apuro, desasosiego, intranquilidad, premura, nerviosismo, desesperación, alteración, ansiedad y, en general, inquietud. Todos estos adjetivos que estamos viendo aquí, todos estos estados emocionales o sentimientos que estamos sintiendo, vienen todos de la inquietud, que es el primero que aparece. Nosotros somos paz y amor, como solemos decir, y eso genera en el cuerpo quietud, genera calma. En el momento en el que aparece la inquietud, que es el primer atisbo de falta de paz o de falta de calma, ausencia de calma, entonces a partir de ahí ya vamos dándole vuelta a la cabeza, nos vamos poniendo más nerviosos, ¿no? Y vamos generando cualquiera de todos esos adjetivos que estamos viendo ahí, que es lo que nos pasa cuando estamos impacientes por algo, ¿no? Cuando tenemos ganas de que llegue algo. Pero en realidad, de nuevo, es falta de calma o falta de quietud como consecuencia, no siempre, como nos solemos pensar, de ganas de que llegue algo, ¿no? Sino que todo esto viene, como veremos luego, como consecuencia de conflictos. Es decir, son conflictos que nosotros tenemos que se activan en situaciones en las que esperamos algo y como el ego tiende a generar siempre, darle una razón a las cosas por las cuales nos sentimos mal, pues busca una justificación más o menos en el presente. Pero acordaros que estos son siempre cosas del pasado, conflictos sin resolver, que se están proyectando hacia situaciones o cosas que están pasando ahora. Muy bien. Se necesita paciencia. La paciencia es fundamental para muchas cosas, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos que he sacado de una web que vi, que me gustó el artículo y bueno, pues por ejemplo hablamos de la agricultura, ¿no? La siembra y la recolección. Pues imaginar un agricultor que pone, que siembra unas patatas o unos pepinos o unos tomates o cualquier otra cosa, ¿no? Y se empieza a desesperar porque no nacen y lo plantó ayer. La gente aprende a tener paciencia en función a su trabajo. Cuando te sientes impaciente por algo, si tú sabes que eso es un producto, en este caso una legumbre o una fruta o un vegetal, tiene 3 meses, pues esa persona no es que sea paciente, simplemente sabe esto, ¿no? Y esto es gracioso porque lo vemos desde la perspectiva de que muchas veces, o la mayor parte de las veces que estamos impacientes, en realidad sabemos que tenemos que esperar, sabemos que, que tienen que pasar un tiempo para que lleguen, ¿no? Por ejemplo, hacemos un pedido online, por ejemplo, ¿no? O pedimos la compra online y tienen que traérnosla y tenemos una fecha y estamos esperando un poco, quizás a veces nerviosos o inquietos a que llegue algo, porque quizás hayamos planificado algo después. El conflicto está no en que tanto en que eso va a llegar dentro del horario que tenga que llegar, sino que muchas veces no hemos puesto lo que tenemos que hacer después y ya como que tenemos ganas que llegue ya el pedido para poder hacer lo siguiente, en lugar de aprovechar ese momento para empezar a hacer eso que tenemos que hacer o para empezar a pensar en otra cosa que podamos, otra labor que tengamos pendiente, ¿no? Luego hablamos a través del estudio o aprendizaje de un nuevo oficio, el estudio de una carrera, por ejemplo, pues todos sabemos que nos va a llevar 3 años, 4 años, 5 años, depende de lo que estudiemos, a veces más, ¿no? Y no nos ponemos nerviosos por eso, ¿no? Al final, si nos ponemos nerviosos porque estamos de nuevo en un conflicto, nos estamos proyectando hacia el futuro pensando en todo lo que me queda por conseguir.
Cuando tengo que aprender un nuevo oficio y entro en un trabajo nuevo, independientemente de que haya estudiado eso o no, pues nos vamos a encontrar con que dentro de de ese propio oficio lleva un tiempo a acostumbrarme a las condiciones, a las características o a la forma de trabajar de ese trabajo, sobre todo si es por cuenta ajena. Y si es por cuenta propia, pues también tengo que ir acomodándome cómo hacer los horarios de mi trabajo y cómo tengo que hacer las cosas para que me dé tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y por supuesto ya no hablamos solo de la maestría en algo, ¿no? Según algunos expertos hablan de que para hacer algo con maestría necesitas al menos 10.000 horas de práctica, ¿no? Imagina a alguien que quiere manejar un instrumento o que quiere aprender a desarrollar, hacer un trabajo con habilidad, ¿no? Por ejemplo, un facilitador, como nosotros que nos dedicamos, bueno, nosotros nos dedicamos a hacer facilitación, ¿no? En este caso de procesos emocionales, pues para ser expertos, considerados expertos, tenemos que tener 10.000 horas de práctica, ¿no? Por ejemplo, ya no solo de estudio, que aparte, ¿no? Dando 10.000 horas de práctica con pacientes, ¿no? Con clientes, con personas trabajando, ¿no? Yo ya he alcanzado esa cifra, por cierto. Así que yo ya, en teoría, ya podríamos decir que tengo una maestría dentro de la inteligencia, la psicología positiva o incluso las técnicas de liberación emocional con las que nosotros trabajamos, ¿no? Pues imaginaos con la paciencia que hay que tener con esos. De hecho, yo siempre digo que la técnica hemoconciencia que desarrollamos hace ya 15 años, precisamente nació como consecuencia de mi impaciencia, ¿no? De que quería ayudar a la gente de la forma que lo hacían las personas, los maestros que me enseñaban, pero no tenía la paciencia en ese momento, no me sentía bien conmigo mismo a la hora de esperar los años que se precisaban para esto, ¿no? O el desarrollo y el trabajo interior que tenía que hacer, ¿no? Entonces, pues digamos que diseñé un atajo. Ahora me di cuenta que efectivamente la verdad es que me valió en su momento, pero también me di cuenta que lo más importante es precisamente esa madurez, ¿no? Ese tiempo que llevas trabajando contigo mismo y que ves las cosas de una forma pues, diferente, ¿no? Afrontamiento de una enfermedad grave o enfrentar una situación adversa, pues esto ya lo sabemos, ¿no? Cuando tenemos que afrontar una enfermedad que sabes que nos puede llevar cierto tiempo, o por ejemplo si pillas la gripe y tú ya tienes una idea más o menos de que tu gripe suele durarte 3, 4 días, quizá una semana, a veces más, ¿no? O enfrentar una situación adversa, pues eso te va a llevar un tiempo, ¿no? Si nos ponemos muy impacientes con esto, pues sabiendo que estamos ya, o por ejemplo, imaginaos que habéis roto una pierna, pues habéis partido uno de los huesos de la pierna del fémur, pues tiene, por ejemplo, no sé, pues 3 semanas, un mes que tienes que estar con la pierna escayolada, ¿no? Y quieto, cuestión de planificación. Cuando no nos planificamos en ese tiempo, pues nos desesperamos mucho con la idea de que quieres llegar ya para empezar a hacer las cosas, retomar tu deporte, retomar tu trabajo, salir con tu hijo quizás al parque, pero al final también puedes planificarte de otra manera. Bueno, yo sé que dentro del próximo mes no voy a poder hacer todo esto que me gusta, por lo tanto voy a planificar nuevas cosas para aprovechar este tiempo. Esto ayuda mucho a dejar de ser impaciente en este sentido, ¿no? De ahí, de hecho, perdón. De hecho, ya sabéis que en el tema de la paciencia, pues que nosotros llamamos pacientes, ¿no? A los enfermos, ¿no? Se llaman pacientes a los que están enfermos en medicina alopática. Luego la educación y la crianza de nuestros hijos, pues qué voy a contar, lo que sois padres, ¿no? Cuando estáis criando un hijo, una hija, o cuando luego llega a terminar la niñez y empieza la adolescencia, ¿no? Decimos, qué paciencia hay que tener, ¿no? Pues al final la impaciencia viene como consecuencia de los juicios que realizamos hacia nuestros hijos porque nuestros hijos nos hacen de espejo maravillosamente, como hemos hablado muchas veces, y al final nos proyectan muchas de las tensiones emocionales y tensiones y conflictos emocionales que nosotros no hemos resuelto. Entonces, como que nos alteran mucho. Entonces decimos que tenemos que tener mucha paciencia, pero eso en ningún caso es paciencia. La paciencia sería sentirme tranquilo de que esto también pasará, de que cualquier situación irá pasando y que todo se irá poniendo en su sitio en el momento que corresponda, ¿no? Y en el punto 5, pues tenemos el proceso de desarrollo personal o creación de un hábito saludable. Si nosotros deseamos crear un hábito saludable, por ejemplo, correr una media maratón de aquí a 6 meses vista, sabemos que en 6 meses vista, según nuestro rango de edad o de nuestra forma física actual, pues necesitamos cierto tiempo para poder lograr esto. Desesperarnos con esto tampoco tiene demasiado sentido. Si os dais cuenta, todo tiene mucho que ver con la lógica, ¿no? Nosotros llamamos que la inteligencia emocional tiene mucho que ver con lógica aplastante, pero también con darnos cuenta de dónde vienen estos problemas, ¿no? Estos conflictos internos que generan este malestar que nosotros llamamos impaciencia. Entonces, el proceso de desarrollo personal, cuando alguien crea una serie de hábitos o está formándose en inteligencia emocional, por ejemplo, con nosotros o con otras personas, o en desarrollo personal, y tenemos que practicar una serie de técnicas a diario, muchas veces tenemos impaciencia, o a la hora de meditar, tenemos impaciencia a la hora de obtener resultados. Pero es una de las cosas que hago o que más tiempo dedico cuando yo doy mis cursos de meditación, es precisamente esto, ¿no? A explicar
qué beneficios vamos a tener y cuáles son en la práctica lo que vamos a conseguir meditando. Y muchas veces ponemos también como objetivos secundarios al propio beneficio de la meditación o del mindfulness para que la gente se mantenga motivada, ¿no? Porque una de las principales razones por las que la gente no practica mindfulness no es porque no empieza, sino porque no lo continúa, ¿no? Se siente impaciente para la hora de obtener resultados, ¿no? Entonces, pues todos estos son momentos en los que nosotros necesitamos paciencia, pero si os dais cuenta, todo tiene que ver o con lógica o con conflicto interno, es decir, ausencia de paz o inquietud como consecuencia de un conflicto interno, o que también podría ser por un tema de falta de planificación, como hemos visto. ¿De acuerdo? Muy bien. Beneficios de la paciencia. Bueno, pues son muy variados, ¿no? Sobre todo porque la impaciencia genera estrés, ¿no? Entonces, pues la paciencia nos genera más tranquilidad porque estamos en un estado de calma y cuando yo estoy más tranquilo, tengo más capacidad para ser amable, para desarrollar la amabilidad con los demás, ¿no? Mayor resiliencia, es decir, cuando hay un impacto y yo soy paciente, sé que pasa algo grave, pasa algo que puede ser la enfermedad de un familiar, puede ser una desgracia, un tema de una tormenta, o puede ser un huracán, puede ser algo grave, que puede ser que mueva, me saque de mi zona de confort y necesite un tiempo para volver a retomar. Puede ser que un terremoto, que unas lluvias torrenciales se lleven mi casa o que la destruyan parcialmente y tenga que tener paciencia para poder volver a esa casa y poder volver a vivir en ella, si es que eso es posible, ¿no? O paciencia para poder tener una nueva casa, ¿no? Pues todo esto sería importante, nos damos más resiliencia, es justo esto, ¿no? Y por supuesto más salud, porque está muy relacionado como decíamos, con la ausencia de estrés y por lo tanto con paz interior, lo cual ya está ampliamente demostrado que genera no solo más cantidad de vida en años, sino también más calidad de vida, ¿no? Menos estrés, como decíamos, menos reacciones negativas, menos reacciones impulsivas que nos llevan a estas reacciones de enfado que tenemos muchas veces que nos acaban llevando a pensamientos negativos y por último, en última instancia, a la ansiedad, a la tan conocida ansiedad. Nos ayuda a ser más respetuosos y empáticos con los demás porque estamos más tranquilos, somos más amables con nosotros mismos y con el resto y por lo tanto podemos ser también más respetuosos y empáticos con nosotros mismos y con los demás. Y por último, pues la mejor toma de decisiones y relaciones armoniosas, ¿no? Desde la perspectiva de cuando yo estoy más tranquilo, tengo la capacidad de tomar decisiones correctas en relación a mis objetivos y a mis metas, mucho más tranquilo que si estoy inquieto y estoy nervioso y resulta que tengo que tomar una decisión deprisa y desde el nerviosismo tomo una relación impulsiva. Esto se puede llevar a las compras, se puede llevar a la hora de responder en una relación, se puede llevar a la hora de la comunicación asertiva o de la escucha activa, ¿no? Tener la capacidad de escuchar al otro también nos cuesta mucho si somos personas impacientes porque queremos ya como que termine de hablar para hablar nosotros o queremos muchas veces imponer nuestro criterio o que no se nos olvide lo que queremos decir, pues tenemos esa necesidad de tener razón en algo que estamos hablando. Estos son conflictos internos que se proyectan hacia una supuesta impaciencia. Nosotros decimos que la paciencia como tal no es un concepto lógico, no es un concepto que exista como tal. Las personas no son pacientes, las personas están nerviosas o no están nerviosas. Si tú estás tranquilo, estás paciente. Si tú estás tranquila, estás calmada, estás paciente. Eres paciente, en ese momento estás siendo paciente. En el momento en que te inquieta o te pones nervioso, dejas de ser paciente. Y tu ego va a buscar una referencia en el presente en lo que enfocarte, o como un clavo ardiendo al que agarrarse para decir, ve, es que necesito tener esto, o quiero tener lo otro, o quiero que esto ocurra ya, y este tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, para la frase del día elegí una frase que hablamos con otro día con Isaac de Miguel, uno de nuestros, que no está, no está buscando en la web, en el listado de la comunidad Emocionándote, pero no está, no sé por qué no está. Si estás escuchándonos por ahí, Isaac, pues mándanos a info@hemoconciencia.com o al WhatsApp de Hemoconciencia del Instituto, ¿no? El 675 88 11 68, mándanos tus datos completos para meterte dentro de la comunidad y que te pueda llegar toda la información. Entonces he puesto Isaac de Miguel, que lo dijo el otro día en cuando hablamos de la abundancia, he puesto ahí la comunidad Emocionándote, ¿no? La frase la he buscado y no sé de quién es específicamente, la verdad, no he encontrado de quién es. Hay muchas frases parecidas, ¿no? Pero bueno, la hemos puesto ahí, la paciencia es el don de respetar el tiempo de las cosas. Efectivamente, pues lógica aplastante, ¿no? Las cosas tienen su tiempo. Cuando hablábamos de un agricultor que sabe que unos tomates salen, no sé, por ejemplo, no tengo ni idea, ¿no? Pero imaginemos que en 3 meses, pues no se pone nervioso al mes porque no saben los tomates, porque no puede recoger la cosecha, sabe que tienen que pasar 3 meses, ¿no? Eso no significa que sea paciente, significa que la lógica le dice esto, pero puede sentirse impaciente porque se siente nervioso y esto viene como consecuencia de un conflicto interno que te genera
un error nosotros llamamos de razonamiento, de un error perceptivo o una distorsión cognitiva, que es el término psicológico que se utiliza para estas cosas, ¿no? Muy bien, y ya pasamos por último, como siempre, a las ideas principales, ¿no? La paciencia es la capacidad de mantenerse en calma, por supuesto, eso es paciencia. Si tú estás en calma, pues estás siendo paciente y podemos ver ahora y hacer alguna demostración si queréis. La impaciencia, pues, es ausencia de presente por conflicto interno y por lo tanto es ausencia de calma, inquietud, nerviosismo, ansiedad o cualquier cosa que queráis ver. Ser paciente implica mayor calidad de vida y salud, mejores decisiones, mejores relaciones y, por supuesto, mayor felicidad. Y la paciencia se cultiva, pues, a través de la meditación, de la respiración consciente, a través de la relajación, a través del trabajo con los conflictos internos, a través de las técnicas de liberación emocional, por ejemplo, que enseñamos en las formaciones del Instituto Homoconciencia, o tratándote con un facilitador que te ayude a trabajar con esos conflictos en función a la idea que tienes. Pero acordaros que cuando estás trabajando porque tienes impaciencia por algo en concreto, jamás, jamás, jamás tiene que ver con eso que estás esperando. Siempre está relacionado con un conflicto interno que tu ego está proyectando hacia el futuro, pero que en el fondo viene del pasado. Muy bien, pues eso es todo sobre la presentación. Ahora vamos a hablar más sobre este tema. Podemos hacer vuestras preguntas ahora. Aquí tengo el chat. Vamos a ver si hay por aquí alguna pregunta. Dice Isaac que está aquí. Vale, perfecto, Isaac. Pues ya sabes, te he utilizado de frase, ¿no? La frase que me dijiste. Y también la paciencia es la madre de todas las ciencias. Sí, también, Luisa Molina, correcto. Hay muchas definiciones para paciencia, de hecho, pues ya los filósofos, desde los griegos, pasando por el taoísmo, el budismo, el cristianismo, en todas las religiones, hablan de esto, ¿no? Hablan de la paciencia, le dan muchísimas definiciones. Y quizá tantas definiciones acaben confundiendo, ¿no? Como hemos comentado antes, esto tiene más que ver con la ausencia de paz interior, la ausencia de calma, que de cualquier otra cosa, porque todo lo demás son proyecciones de la mente, así que estamos hablando más de conflictos internos, o de un conflicto interno, que de paciencia o impaciencia como tal. Si yo estoy tranquilo, si yo estoy a gusto aquí y ahora, no estoy mirando el reloj cuándo va a terminar esto para irme corriendo. En todo caso, estoy mirando el reloj para ver cuándo termine, porque decimos que estos webinars no duran más de 45 minutos, ¿no? Queremos que duren un máximo de 45 minutos, porque la gente luego en YouTube pues, no termina de ver los vídeos tan largos, y de hecho nuestra idea es ir acortándolos cada vez más, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la idea es que voy fijándome en el tiempo, pero no porque esté impaciente por terminar, sino simplemente porque me gusta fijarme o cerrarme dentro de un horario determinado. Y si algunas veces nos hemos pasado, que lo hemos hecho, como por ejemplo hace 2 semanas con el de la abundancia, pues tampoco pasa nada, ¿no? Esa vez ser flexible porque estoy en calma. En el momento en el que estoy inquieto y estoy nervioso, me puedo poner de mal humor o puedo estar tenso, y eso puede provocar pues que aparezca en mí esta sensación de impaciencia, que en realidad solamente es un conflicto que estoy proyectando hacia una situación presente, pero el conflicto siempre es del pasado. Así que bueno, pues si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo, pues estamos en el tiempo de hacerlo. Tenemos todavía unos 10 minutitos, 10, 15 minutos. Pues está todo muy claro. Carmen María, tú tenías ahí, ¿no? Que tenías tus Sí, dudas. No sé si te ha acabo de resuelto. quitar el micro. Ah, vale, vale. ¿Tienes alguna duda? ¿Te ha surgido Bueno, alguna yo es que la duda? paciencia ha quedado muy claro, la verdad que a mí me viene muy bien, porque yo la paciencia es mi tarea pendiente, no sé Pero qué conflicto tengo que me desde están... desde lo que acabamos de decir, tú no tienes un problema la paciencia no es algo pendiente en ti. Lo que está pendiente en ti es estarte tranquila aquí y ahora en este momento. Es decir, tú ahora mismo, por ejemplo, estás escuchando esto, que es algo que has pedido tú, este webinar lo pediste tú, ¿no? Y es algo que a Sí, ti te interesa porque tú crees que a ti te afecta. Cuando tú dices que la paciencia es algo que es como tu tema, por decirlo así, en realidad esto es una creencia falsa.
¿Por qué es falsa? Acuérdate del maestro interior, hablábamos, ¿no? Que cuando algo te hace sentir mal, no es tu camino, no es tu verdad, o está hablando tu ego, ¿no? Estamos hablando de una creencia negativa, una creencia limitante, porque la paciencia en sí no existe. Lo que nosotros decimos aquí, estamos manteniendo, y esto se habla en mindfulness y en meditación, la paciencia es un término que le damos para aclarar ciertas cosas, ciertas vicisitudes, ciertas características, ciertas circunstancias en las que coloquialmente tenemos que relacionarnos con otros y tenemos que expresar lo que sentimos. Pero la realidad objetiva, objetivamente hablando, la paciencia no tiene demasiado sentido como palabra, porque si yo me siento en calma en este momento, aquí y ahora, no tengo ganas de irme ni al futuro ni al pasado, no me puedo sentir impaciente. ¿Me explico? Entonces tú no tienes un conflicto de paciencia, tú tienes un conflicto que será distintos conflictos, que cosas del pasado que te traes ahora, que están activos aquí, lo que nosotros llamamos somáticos, que se activan ahora en presente y producen inquietud y nerviosismo en ti. Cuando estos conflictos están haciéndote efecto y producen nerviosismo, el ego busca referencias en el entorno para justificar que te estás sintiendo mal. Y como muchas veces no queremos recordar las cosas del pasado, que ya lo sabes porque tú lo has estudiado también con nosotros, la técnica, pues ¿qué hace? Busca referencias presentes o futuras para decir, ah, estoy nervioso o nerviosa por esto. Pero esto no es real. Lo que estoy es nervioso o nerviosa por algo que ocurrió en su momento. Op, por el momento aparece el silencio. Vale. Esto he quitado todos los micros, ¿vale? Porque no sé quién estaba entrando en el micro. Nervioso o nerviosa, estás nervioso o nerviosa por ese conflicto que está activo en ti en ese momento, que siempre es del pasado, pero que tu ego va a proyectar con algo que está a punto de suceder ahora o que va a suceder en el futuro y tienes como, sientes la necesidad de que ocurra ya, de que ocurra pronto, pero esto no es real. ¿Me explico? Este es el tema. Espérate, te solicito abrir el micro. Sí. Yo me refiero lo que te comenté en el otro webinar. Cuando estás pasando una situación complicada Sí. y necesitas necesitas que algo llegue porque no sabes cómo vas hasta mañana, o sea, o lo tienes ya o no sé qué voy a hacer mañana. Y ahí es muy complicado mantenerte en calma. Bien, ojo, vale, ya estás replanteando la pregunta de una manera diferente, ¿vale? Ya estás diciendo, hay situaciones en las que no es que necesites paciencia, es que me resulta complicado mantenerme en calma. ¿Te das cuenta? Ya has cambiado la pregunta. Ahora lo estás haciendo correcto. Pero si tú dices, yo necesito paciencia, la paciencia es como una entidad, es una creencia en tu cabeza que dice, o una capacidad o habilidad que tú tienes, pero no porque sea una capacidad o habilidad en sí, como dice la definición que dice la RAE y los diccionarios. La paciencia es la capacidad o habilidad de mantenerse en calma. Es que a ¿Entiendes? mí me cuesta mantenerme en calma cuando quiero algo, eso es Es, verdad. esto sí. Bien, entonces, cuando a ti te cuesta mantenerte en calma, no es que seas impaciente, lo llamamos así porque coloquialmente lo llamamos así. Simplemente te cuesta trabajo mantenerte en calma cuando deseas algo. Pero esto es una verdad a medias, porque cuando no deseas nada, ¿no estás inquieta? También te inquietas cuando no deseas algo. Lo que pasa es que no lo llamas impaciencia, ¿entiendes? Lo llamas nerviosismo, lo llamas inquietud, lo llamas desesperación, lo llamas como tú quieras. Lo que ocurre es que el ego lo que hace es que proyecta este conflicto que tú ya tienes hacia algo y tú te preguntas, ¿pero por qué estoy nerviosa? Y si no estás esperando nada, pues a veces te quedas como con la duda. Y como el ego busca una referencia, pues si estás esperando cualquier cosa, y te voy a decir algo, siempre estamos esperando algo, siempre estamos esperando algo, más sabiduría, más conocimiento, que llegue la fecha de un curso, que llegue la hora de dar la clase, tú que haces yoga, ¿sabes? Siempre estás esperando algo. Pues tu ego se va a proyectar a eso. Y como te decía antes, se agarra el ego a ese clavo ardiendo para decir, es que, y entonces tú dices, la paciencia es lo que me puede. Bueno, es una forma coloquial de decirlo, es correcto. Pero en el fondo, lo que tendrías que preguntarte es, ¿qué tengo que hacer para mantenerme en calma hoy, ahora y siempre? ¿Vale?
Entonces, para mantenerte en calma ahora y siempre, lo único que puedes hacer, en realidad, es estar en presente. ¿Y cómo podemos estar en presente? Pues en realidad ya lo sabes. Por un lado, mindfulness. Por otro lado, Yoga. o meditación. Por otro lado, yoga. Por otro lado, leer un libro. Por otro lado, mantenerte entretenida. Planificar. Prestar atención a tu respiración. Técnicas de relajación. O incluso, tú que tienes las técnicas, conectar con tus sensaciones físicas y respirar tu emoción, respirar tu sentimiento. O trabajar lo que vimos en Camino a la Trascendencia, que tú lo tienes, ¿no? El tema de Sí. la conciencia y observación emocional, que sabemos que calma tu sistema. Pues esas son técnicas que puedes utilizar. Entonces tú eres una persona que si crees que tienes un conflicto con la paciencia o que te cuesta mantenerte en calma, es porque no estás practicando las técnicas que tú concretamente ya conoces. Porque entiendo que cualquiera de las personas que puedan estar aquí, que no han hecho estas formaciones y no tienen esas técnicas, les pueda costar. Pero tú que las tienes, si no las estás practicando, obviamente vas a Sí, estar sí, sí las nerviosa. practico. Sí, sí, por eso precisamente algunas veces digo, ¿qué más tengo que hacer? Pero si las practicas, Carmen María, Porque tienes que mantenerte en calma, siempre. Porque yo sí, pero siempre que las te practico estoy mantienes en en calma. calma, pero dices, ¿qué más puedo hacer? ¿No? No sé. Si te mantienes en calma no Si tienes que estoy hacer haciendo nada todo lo más. que tengo que hacer y no llega, y no te llega, ¿entiendes? Pero esto es incongruente. Aquí hay una incongruencia, hay una incoherencia en lo que dices. Por un lado dices, si yo estoy en calma, pero no me llega, ¿tú qué sientes cuando No, dices, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, pero claro, llega sí, el día que ya la calma, pero tú estás hablando de cosas externas? Estás hablando de cosas externas. Estás haciendo todo bueno, lo que tienes que externo hacer e externo. interno, que yo estoy trabajando, que yo hago mis Imagínate un cursos, que yo... momento, piensa un momento, piensa la frase, ahora estoy en calma. Y dime qué sientes. No estás en calma, ¿correcto? No, Ahora piensa la frase, si estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero estoy esperando a algo, ¿qué sientes? ¿cómo? Si estoy haciendo lo que tengo Sí. que hacer, Si estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, pero estoy esperando algo, ¿qué sientes? Te lo digo un poco de yo. frustración. Menos calma que antes, ¿verdad? Ujú. No puedes estar en calma y pensar, esto tiene que llegar, necesito que llegue esto. Es incompatible. Cuando una persona está en calma, no piensa, esto tiene que llegar, sabe que va a llegar. Es como lo del agricultor. Un agricultor planta los tomates y si los tomates tardan 3 meses en poder ser recogidos de la cosecha se recoge a los 3 meses, no tiene ningún sentido. Imagínate que el agricultor te dice, estoy nervioso porque tengo ganas de que llegue ya dentro de 3 meses para poder recoger los tomates. ¿Tú qué le dices? Confianza en que va a llegar, pero claro, y cuando no llega, y cuando tú ves que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, Bien. y no llega. Tú has dicho que lo necesitas. Las necesidades, ya lo vimos en Maestro Interior, acuérdate, son egóticas. Tú no necesitas nada que no tengas en este momento, aquí y ahora. ¿A ti te gustaría Cuando que se eso trata llegara? de trabajo, No importa. ¿Te gustaría que llegara un trabajo determinado o que llegara algo? Imagínate que te lleguen alumnos para el yoga, ¿vale? ¿A ti te gustaría que llegaran? No los necesitas. Podrías trabajar en cualquier otra cosa. Lo que pasa es que dentro de tu estructura, dentro de lo que tú quieres, tú lo que quieres es que te lleguen alumnos para el yoga. Te estoy poniendo un ejemplo, no sé si es a lo que te refieres, ¿vale? En el momento en el que tú te haces una expectativa, la expectativa ya está generando una inquietud en ti. Ahora, acuérdate que hablamos de que cuando tú generas una no, no, expectativa, yo me abro el abanico, no, no estoy esperando algo en concreto, sí, ¿vale? Si no estás esperando algo en concreto, pero entonces, algo claro que coordine con mi situación. si coordina con mi situación, ya es una expectativa. Mm, ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si coordinar tu situación es la forma que tú tienes de decir que tiene que estar dentro de la estructura de lo que tú crees. Es tu forma de es decirlo. lo que necesito, ¿no? Pero tú no necesitas nada, Carmen María. Vuelves a insistir en la cuestión.
Y fíjate cómo te mueves, estás incómoda, ¿entiendes? Físicamente No. estás incómoda. Estás incómoda, te mueves constantemente, porque estás incómoda en lo que estás sintiendo. Y por eso te expresas así, ¿vale? Pero en función de lo que estábamos diciendo, lo que quiere decir es, si tú estás incómoda, estás en tensión ahora mismo, no estás en calma. Y cuando no estás en calma, piensas en términos de que necesito, piensas en términos de que esto tiene que llegar y tiene que llegar de esta manera o en un tiempo X que yo me planteo internamente. Y todo esto son expectativas. En el momento en el que tú generas una expectativa, generas una inquietud. Y en el momento en que esa expectativa avanza en el tiempo y no se está cumpliendo tal cual tú lo tienes pensado, entonces aparece el nerviosismo. Y después del nerviosismo aparece la desesperación. Y después de desesperación empieza la ansiedad. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Al final todo es lo mismo. Es una cuestión de tu expectativa. Entonces tú ya has hecho todo lo que tienes que hacer externamente para que te lleguen los alumnos, para que te llegue el trabajo, para lo que eso. Y le pones una expectativa de que tiene que hacer. Ser verdaderamente flexible y paciente significa estar totalmente en calma y abierto a otras posibilidades. Y mientras que espero, estoy planificando o iniciando planes de acción para lograr otras posibilidades. No me paro. Es decir, no invierto todos los, como suele decirse, no pongo todos los huevos en la misma cesta, ¿entiendes? Si yo realmente tengo una necesidad, que ya te digo que no es una necesidad, pero tú te entiendo lo que quieres decir cuando hablas de esa necesidad, ¿no? Que tú ya necesitas trabajar porque el tema económico, por esto, por lo otro, por lo que sea, que pueden ser muchos ámbitos, para no entrar en detalle en lo tuyo, significa que estás poniendo como todos los huevos en una misma cesta, pero tú podrías estar saliendo a hacer otras cosas. ¿Me entiendes? Podrías buscar otras posibilidades en las que conseguir dinero, por ejemplo, si ese fuera el problema. La cuestión está en que dentro de tu propia expectativa tiene que ser dentro de la estructura de lo que tú tienes pensado que tiene que ser. Y cuando no se da así y se va acercando el tiempo o se va alargando el tiempo, entonces aparece la desesperación y el nerviosismo y entonces tú dices que te cuesta mantenerte en calma. Y yo te digo, las técnicas internas que has aprendido a lo largo de los cursos, cuando tú estás aquí y ahora y cuando termine este webinar y tú empiezas a practicar estas técnicas, automáticamente, si las practicas bien, vas a mantenerte en calma. En el momento en el que te mantengas en calma, tu mente ya no va a proyectar hacia el futuro, tu ego ya no se va a proyectar hacia el futuro, hacia eso que estás esperando, sino simplemente vas a disfrutar de este momento presente porque vas a estar totalmente tranquila y en paz. En el momento en el que tú te estás yendo al futuro, es porque tienes inquietud, ya tienes nerviosismo, ya tienes tensión, y esto genera que tu ego busque un responsable. Y el responsable es, según tu expectativa, que no llega aquello que tú estás esperando y que necesitas. Pero en realidad no lo necesitas. En realidad es algo que A a ti ver, te en gustaría. realidad, yo no lo necesito, me mantengo en calma, voy haciendo el día a día, lo voy llevando, pero cuando te viene una situación más complicada, es cuando ya ahí te quedas como... Pero eso es normal, eso nos pasa a todos, Carmen María. Pero si tú en ese momento más complicado vuelves a hacer las técnicas internas, vuelves a meditar, vuelves a trabajar con las técnicas de liberación emocional, te lo digo porque yo lo he Sí, hecho sí, cientos de veces, ¿entiendes? es lo que Es hago. decir, pues si lo Es lo que haces, entonces te calmas. Y cuando te calmas, entonces desaparece el conflicto. Y cuando desaparece el conflicto, desaparece el problema. Está ahí pendiente de resolver y ya pasará algo de lo que tenga que pasar. Y ya sabemos que de todo lo que pasa siempre es lo mejor. Y este es el tema. Entonces, al final, por ir cerrando ya contigo, ¿no? No es una ¿Qué? cuestión, tú no tienes que por ir cerrando contigo, digo que no es una cuestión de paciencia o de impaciencia, ¿vale? Es una cuestión de que hay momentos, situaciones complejas que lo hemos visto dentro de la presentación, cuando hay situaciones adversas a las que tenemos que enfrentarnos, que nos ponemos nerviosos. Esto es normal, es muy normal que nos pongamos nerviosos. Lo importante es tener las herramientas para poder trabajar con esto y pensar, acuérdate que hablábamos de problemas y conflictos. Dentro de lo que es el problema, que es lo que estoy esperando, ¿puedo hacer algo más para trabajar con esto? Sí, lo hago. No, ahora mismo no, o ya mañana, pues entonces ahora mismo no, entonces no es un problema, es un conflicto. Y si es un conflicto, trabajo con las técnicas para calmarme. Si trabajo con las técnicas con las que calmarme, automáticamente vuelvo a recuperar la paciencia, que es la calma que necesito para afrontar esta situación aquí y ahora. Porque no puedo afrontarla de otra manera, que es aquí y ahora y sentirla. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, sí, Entonces, esta es la clave. es lo que hago, vamos, es lo que hago. Pues entonces, en tus Si no pensamientos, fuera por las técnicas que estoy aprendiendo,
Pero te quiero decir que al final, si tú todavía sigues pensando que tienes un problema con la paciencia, es una creencia limitante, ¿entiendes? Tú no tienes un problema de paciencia, Y pero tienes un conflicto con esto, ¿no? pregunto yo una cosa, Miguel, por Carmen María, yo, buenas, antes de nada. ¿Y no será tal vez también un problema? Hola, Enrique. Hola, Hola a Enrique. todos. Y a todos. ¿No será también un poco las expectativas que te hacen tanto daño? Es decir, te quitan la calma, las propias expectativas, es decir, las expectativas que las hemos tenido todos. Porque yo te digo que en mi caso, por ejemplo, me Sí, he es dado lo que él cuenta. me ha dicho. Sí, pero por eso te digo que a lo mejor un exceso de expectativas sobre lo que el que te lleva a perder esa calma bueno, pues a perder la paciencia, ¿no? Es decir, que la trabajas, pero esa expectativa que tú tienes debido a ese problema externo que tú tienes o a ese conflicto interno, pues porque tú has puesto una expectativa, ¿no? Que es lo que decíamos en el maestro interior, ¿no? Miguel Ángel, hablábamos de... Esto es. ¿Perdón? Sí, esto es. En el maestro interior hablamos de la expectativa. En el momento en el que tú tienes una expectativa generada, eso ya te genera una inquietud. Para cuando estamos en esa vicisitud, en el momento en el que nosotros nos damos cuenta de que la expectativa nos está haciendo daño, lo único que podemos hacer ante eso es replantearla. Es decir, replantear la expectativa. ¿Cómo? Flexibilizándola. ¿Y eso cómo se hace? Pues muy fácil. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si no se cumple la expectativa? ¿Y qué pasa si no ocurre esto? ¿Entiendes? Este es un poco el tema. Yo creo, Miguel Ángel, de verdad que a veces y pasa cuando tú practicas, yo creo que ocurre eso también, como está diciendo Carmen María, que a veces practicas y llega un poco, tú tienes ya la expectativa de que, a mí me ha pasado, de que dices, bueno, a lo mejor no practico todos los días, pero me conozco las técnicas, las tácticas y yo, bueno, pues tiro por el camino del medio, ¿no? Y resulta que tú esperas que el que tú te encuentras en ese momento tiene un conflicto interno, un problema o algo que te está generando una preocupación, has perdido totalmente la calma, quieres resolverlo de inmediato, que estas técnicas te lo resuelvan de inmediato. Y a veces, al intentar resolverlo de inmediato, es porque hemos puesto muy alta la expectativa y hemos perdido toda la calma. Es decir, a mí cuando mejor resultado me han dado, y te hablo de propia experiencia, cuando yo estaba a punto de perder todo el control o una gran parte del control, cuanto más rápido ha sido es cuando he conseguido tener más calma, olvidarme de la expectativa y centrarme, estar en el ahora, ¿no? Que es lo que decíais antes, ¿no? Que decir que sí, la forma de afrontarlo es quedarte de estar en el presente. A mí me ha funcionado, no siempre, pero el hecho de que me vaya funcionando de vez en cuando me da de que voy por el buen camino. No todo lo rápido que quisiera, pero es una Claro, al final, las técnicas, para ponerlo un poco ya para ir terminando, hablábamos antes, Carmen María, que tenemos una expectativa sobre algo, nosotros podemos replantearnos la expectativa. ¿Cómo? Preguntándonos, que esto se está cortado en ese momento, ¿no? Preguntándonos qué pasaría si esa expectativa no se cumpliera. O sea, si me planteo la posibilidad de que la expectativa no se cumpla, ¿qué tendría que hacer? Y actuar en consecuencia, porque ya estás previniendo, te estás curando en salud, por decirlo de esa forma, ¿no? Pero al final tenemos que, para poner a la gente en retrospectiva, porque no todo el mundo ha hecho la formación, prácticamente todo el mundo, pero no todo el mundo, tendríamos que ver que hay técnicas internas, es decir, hay técnicas internas que nosotros trabajamos para mantenernos en calma, para mantenernos en presente, y hay técnicas externas, o mejor, técnicas externas no, hay procesos externos que nosotros podemos hacer con relación o en relación o con respecto a aquello que tenemos que trabajar o la expectativa que hemos generado, ¿no? Pero todo viene de dentro. Es decir, en el momento en el que yo me mantengo en presente, si tengo mucha expectativa y ya me he puesto muy nervioso o muy nerviosa, entonces las técnicas para trabajar internamente van a llevar más tiempo en funcionar. Lo que pasa es que no tenemos que confundir que trabajar las técnicas internas no significa que ya no me vaya a poner nervioso en el futuro. Esto no es así. Y las técnicas para trabajar internamente, como la meditación, la respiración, las técnicas de relajación, las técnicas de liberación emocional, las técnicas de relajación, de liberación emocional son las que más nos ayudan por efecto acumulativo a que cada vez nos sintamos mejor con nosotros mismos a medio o largo plazo.
pero todas las demás técnicas son simplemente para mantenernos en presente. Ahora, si yo practico, por ejemplo, mindfulness, meditación, para volver constantemente, me voy y vuelvo a mi centro y vuelvo a mi respiración, por ejemplo, estoy entrenando a mi cerebro para traerlo a presente. Cuando yo lo llevo mucho tiempo practicando y me siento mal por algo, automáticamente aparece una facilidad, porque ya he generado el camino neurológico que me lleva a ese proceso en el que yo me siento más en presente. Y si no tengo esa habilidad, pues para eso son las técnicas que enseñamos en los cursos de inteligencia emocional práctica, ¿no? Por eso inteligencia emocional práctica, porque damos una serie de técnicas para poder volver a presente. Pero no hay que confundir lo que es interno con lo que es externo. Lo que es externo se puede resolver o no, y si lo puedo resolver tendré que ponerme en acción si es que puedo en ese momento, y si no me puedo poner en ese momento o no lo puedo resolver o ya he hecho todo lo que puedo hacer, solo puedo trabajar internamente. Y hacer mucha conciencia emocional, que acordaros que es la forma de que nosotros podamos saber si estamos lo suficientemente inquietos o nerviosos como para empezar a trabajar con las técnicas antes de que haya mucho cortisol en sangre, que es esta hormona del estrés que nos enfoca en el conflicto, en el problema o en aquello que estamos esperando, ¿vale? Estas son las claves de todo esto. Entonces, para finalizar ya con esto, ¿no? Al final la paciencia no es nada más que saber mantenerse en calma. Y para mantenerse en calma, esto es una práctica que podemos hacer, o que deberíamos hacer todos, será lo más recomendable hacer a diario en relación a la meditación, al mindfulness, a las técnicas de relajación, a las técnicas respiratorias, o simplemente a las técnicas de liberación emocional o de conciencia emocional. Y esta es la única solución, no hay mucha más. Y esto es lo que a la gente realmente al final le cuesta, ¿no? El pararse todos los días un poquito con uno mismo. Porque como decíamos muchas veces, ¿no? Al final nos tendemos a enfocarnos más en los problemas de los demás que en nuestros propios problemas. Y esto es siempre precisamente porque huimos de nuestros problemas. Pero sí nos queremos meter en los problemas de los demás, ¿verdad? Nos hacemos responsables de los problemas de los demás en lugar de hacernos responsables de nuestros propios conflictos. Entonces buscamos problemas fuera para resolverlos, están ocupados y no pensar en nuestros propios conflictos. Y esto es todo lo contrario es todo lo contrario al autoconocimiento y al desarrollo personal, ¿vale? Es todo lo contrario. Buscar cosas fuera para no pensar en lo que tengo dentro. Es justo lo contrario. El desarrollo personal realmente no es ni más ni menos que conectar con nosotros a diario, a ser posible, para sentirnos lo mejor posible, viendo qué son las cosas que tenemos que trabajar y usar la meditación o cualquier otra técnica que hayamos aprendido para mantenernos el máximo de tiempo posible en presente. Y esta es un poco la idea en la que nosotros nos movemos, ¿no? Bueno, pues ya nos hemos pasado de tiempo, me parece a mí. A ver si lo acortamos. La próxima webinar, a petición de Vicky, que está por aquí, gracias Vicky, hablaremos sobre las parejas, sobre las relaciones en general y más particularmente sobre las parejas, que es un tema que es muy interesante y que llevo ya tiempo pensando en hacer un taller presencial más potente, pero tanto si tienes pareja como si no. Pero espero que podamos disfrutarlo y hacer como una probadita de esto de las relaciones. Y va mucho en consonancia a esto que estamos hablando, ¿no? Va mucho en consonancia de que todo es interno y que al final nosotros tenemos que ver cómo nos reflejamos en el mundo y particularmente en las relaciones de pareja, pues más intensamente, igual que con los padres, ¿no? Esas personas con las que nos relacionamos pues muy a menudo y hemos vivido, lo hemos mamado, como suelen decirse, ¿no? Desde pequeños, y esto genera mucho conflicto interno, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Nos vemos en un par de semanas, creo que el siguiente, ya la fecha, pues llegará por correo electrónico. Muchas gracias por estar ahí. Besos, abrazos y cualquier Muchas cosa que queráis gracias. hablar, seguimos en contacto. Me has sentado, me vení muy bien. Chao, chao. Me alegro, Muy Carmen María. interesante. Chao, chao. Muy interesante, muchas gracias.